Dolores Cacuango y Tránsito Magüeña, dos mujeres activistas que nacieron cerca de Cayambe, que lucharon a favor de los indígenas, de los derechos y también de los derechos de las mujeres. El día de hoy vamos a debatir acerca de estas dos personas que son íconos importantes, no solamente del Cantón Cayambe, sino del Ecuador y podríamos decir de América Latina. Así que empezamos. ¿Quién fue Dolores Cacuango? ¿Y qué es lo que hace que esta mujer sea reconocida? ¿O por qué vamos a hablar acerca de ella? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su vida. Dolores Cacuango Quilongo, más conocida como Mama Dulu, nació en San Pablo Urco, en Cayambe, el 26 de octubre de 1881 y falleció en Cayamahuayco el 23 de abril de 1971. Esta mujer eh, hizo grandes luchas para su pueblo indígena. Dolores Cacuango fundó en 1944 la Federación Ecuatoriana de Indios, también conocida como la FEI, junto al Partido Comunista de Ecuador, y Lucía Gómez en 1946 fundó la primera escuela bilingüe de quichua y español. Ahora, ¿por qué tenemos que estar estudiando? ¿Por qué tenemos que reconocer su vida, su biografía? ¿Qué hace que esta mujer sea importante? Aparte de que ya vimos que luchó por los derechos de los indígenas, de las mujeres, fundó escuelas bilingües especialmente, pero ¿qué más es? Es una gran impulsadora, nos dio mucha lucha, dio mucho de qué hablar en su tiempo, a pesar de que era un mundo o una época de machismo. Ella luchó tanto para que ser escuchada a las mujeres, y no solamente las mujeres, sino también todo un pueblo. Claro, ella junto a Tránsito buscaba lo que era una igualdad de derechos para los indígenas y campesinos, ya que ellas crecieron bajo el maltrato de los hacendados junto a sus padres, quienes no recibían sueldo. Tenemos que tener en cuenta también de que no era normal o bien visto que una mujer reclame derechos. Los indígenas eran tratados peor que esclavos. Entonces, estas mujeres, Dolores Cacuango y Tránsito Magüeña, fueron de algún modo precursoras acerca de que el indígena sea de la nacionalidad que sea, porque en Ecuador vemos que es pluricultural, lucharon, pero ¿de qué manera lo hicieron? Vemos que Dolores tenía que ir a hacer reuniones clandestinas, así mismo como Tránsito, pero Dolores Cacuango se podría decir que fue la primera que inició estas revoluciones, porque hay también que saber que fue comunista. El Partido Comunista vino hacia los indígenas para ¿qué? Organizarlos, crear mingas, crear reuniones para saber qué vamos a decir, qué vamos a reclamar los derechos. Pero, ¿por qué Dolores? Seguimos ahí. ¿Qué tenía? ¿Cuál era su filosofía? ¿Por qué tenía que pelear? ¿Cómo vivía para que ella pudiera ver la precariedad en la que vivían los indígenas? Porque vemos que estaban en haciendas y sufrían maltrato. Ya, primero que nada, había bastante analfabetismo y desinformación, ya que no tuvieron una educación básica como tal, ya que desde pequeñas se les enseñaba a trabajar, no había tiempo para el estudio y tampoco tenían como que un derecho a un estudio de manera pública y gratuita. Por ende, ninguna de las dos mujeres activistas sabían leer o escribir. Acerca de la educación ahora vemos que es algo normal ver que tu hijo o tu hija sepa escribir, porque va a la escuela, las escuelas también ahora vemos que es como un mall o vemos como un parque, algo normal, pero antes no había. Entonces, la importancia de saber tu nombre, ellos hablaban el quichua, sino en el español.
Entonces, algo que Dolores hizo al principio de fundar estas escuelas bilingües era con la mentalidad de saber el idioma de los blancos, que es el español, porque en eso se debatía, en eso se hacían los derechos, no eran los derechos dictados en quichua, lo que ellos sabían. Entonces, vio Dolores que era importante saber el español y también escribirlo. Es que claro, es que en esa época también vemos el rechazo y el maltrato desde el principio. Entonces, como en su vida ella no sabía leer ni escribir, en su vida ella tuvo que trabajar en casas donde realmente hablaban el español. Entonces ella poco a poco, escuchándolo, fue aprendiendo un poco más sobre el español. Entonces ahí es cuando ella se da cuenta del abuso que generaba entre los blancos y entre los indígenas. Entonces por ella decidió hacer estas escuelas bilingües para que no tengan dificultad los niños, ni tampoco ni ser maltratados. Claro, porque luchaba por la comunidad, no luchaba por ellos. Luchaba o decir, por ellos. bueno, esta es mi comunidad de la ciudad, o la parroquia, solo aquí, la de la otra montaña de allá, no son. Eso no parte, Fue no. algo general. Organizó entre todos, por eso vemos que está la CONAIE, que está el Pachacut y todos esos movimientos. Pero esta mujer sale de una hacienda, Dolores Cacuango, y viaja a Quito. A pie. Y así, no había transporte público, de que, yo agarro aquí en el malecón un bus y me lleva al centro, no sé dónde, al otro malecón. Suponiendo que Guayaquil tiene 2 malecones. Tiene una aerolínea que va. Pagas tu pasaje y te deja donde quieres irte. Antes no había. Estos tramos, tampoco había calles empavimentadas o eran de adoquines o eran de no, era lodo puro. Y para los que conocen la sierra, tú tienes que subir una montaña, bajar una montaña y llegas, no, tienes que otra vez subir otra montaña y bajar otra. ¿Ya llegaste a Quito? No, tenías que subir otra montaña. Antes de que cumplan la mayoría de edad tenían que casarse por obligación, porque si no eran abusadas ya sea por los hacendados o por los sacerdotes de las haciendas. Entonces tenían que ir con un bebé en brazos y otro a la espalda, o en su defecto con uno a pie pero otro a la espalda. Y estaban hablando del abuso de autoridad por parte de los dueños de las haciendas, que eran los católicos, especialmente los curas. Pero algo que pasó en tiempo de Dolores es que Eloy Alfaro está a favor de los indígenas y también separa iglesia-estado. Entonces, esto... El fin de una teocracia. Y eso en definitiva sí es bueno, pero vemos que todo se corrompe. Pero bueno, sacan a los religiosos de las propiedades indígenas, pero entran alguien más, que son los extranjeros. Igual, como no sabían leer, no sabían escribir, aparte tenían reuniones sí con el Partido Comunista, pero igual no podían expresarse, les dejaban en nada, les hacían firmar documentos que igualmente los esclavizaban. Entonces, a ti, cuando eras indígena en el siglo XIX, no te pagaban. Tú te endeudabas. Lo que te daban de comer por tu trabajo, comillas, comillas, era que te estaban prestando. O sea, tú trabajabas y les pagabas a ellos. Y ni siquiera les pagabas, te endeudabas más. Entonces, estos dueños de las haciendas les hacían casar, como tú dijiste, pero ¿para qué? Para que tengan más hijos rápido y la mano de obra sea mayor. Entonces sí es un poco de que entra un dueño y sale otro, pero viene otro peor. Entonces sí es un tanto, vemos que en este tiempo que es algo horrible. La esclavitud ahora vemos que ya no está. Ahora trabajas 8 horas diarias, si te pagan un sueldo básico, pero asimismo tu jefe dice haz esto y tú haces esto, pero al menos te pagan. En ese tiempo tenías que endeudarte y tus hijos y los hijos de tus hijos estaban endeudados. ¿Y qué? A trabajar. Entonces ellos pelean por los derechos, pero ¿por qué? O sea, que les dejen en paz. No querían que el gobierno nos dé de comer, no. Ellos querían trabajar su tierra porque vemos que ellos amaban la tierra, cultivaban la tierra. O sea, no querían nada gratis. Entonces vemos que en época de los colonos, vino España a invadir.
y aparte de invadir, esclavizar y explotar la riqueza de la tierra. Entonces vemos que en el siglo XIX estas mujeres, principalmente o primeramente fue Dolores Cacuango, que viaja con esa intención a Quito y ve que hay derechos, pero ve que los de su clase o los de su etnia, que son los indígenas, son maltratados, son insultados. Entonces ella regresa a su comunidad cerca de Cayambe, que está alrededor de unos 15 a 20 minutos de la ciudad, y comienza a hacer estas reuniones, a decir, tenemos que organizarnos, pero organizarnos. Antes no había eso, esa convocatoria, y veo que Dolores tenía, y se escucha mucho, que tenía este arte o esta facilidad del lenguaje, de convencer, este discurso de que hermanos estamos siendo maltratados, tenemos que unirnos y pelear por un propósito. Entonces, algo también que invisibiliza a estas dos mujeres es que eran mujeres, eran pobres y eran indígenas. Lo peor que en el siglo XIX pudiera ser principios del XX. Ahora vemos que es normal votar, normal comprar tu casa, seas hombre o seas mujer, en ese tiempo no. Y algo que ocurrió con Dolores cuando murió sus papás a costa del maltrato, como mujeres no podían heredar la tierra de su padre, más bien tenía que haber un hombre a cargo, si no las botaban de su guasipungo, y eso fue algo que también ocurrió con Tránsito, que en una de las guerrillas vinieron los del ejército a botarlos de su guasipungo, a destruir casas, a destruir comunes, y ambas fueron madres, y debido a la insalubridad, debido a la época, debido a la injusticia, sus hijos murieron. Dolores, de los 9 hijos, sobrevivió uno. De Tránsito, de 3, no me acuerdo, investiguen. Algo que separa a estas dos mujeres, o que divide también, es que a Dolores Cacuango le fue bien en el matrimonio, a Tránsito, ¿no? No. Se dice que Luis Catucuamba, el esposo de Dolores Cacuango, estuvo tras de ella. Ella fue la activista, ella fue se podría decir, la presidenta de los derechos, la que representaba a los indígenas, y él estaba atrás. O sea, como un marido que las mujeres podrían, que les apoyen. Vemos que sí hay un poco de que no, o sea, el esposo sale a trabajar y la mamá se queda, o la esposa se queda con los hijos. Bueno, ella salía, por eso le murieron los hijos. No era, tenía que salir caminando por días. El viaje a Quito duraba alrededor de 2-3 días, y los hijos se quedan botados en la casa, sea por falta de insalubridad, como lo dijiste, pero también les faltaba la mamá. Por eso Luis, el hijo de Dolores Cacuango, relata de que mi mamá se iba y nos hacía falta, pero quien se quedaba a casa era el hombre. Entonces, contrario a Tránsito Maguaña, vemos que hubo maltrato físico, verbal, psicológico. Le golpeaba. Hay una anécdota que ella cuenta de que estuvo 2 días golpeándose en su casa, Dolores con su esposo, y en palabras de ella, solo descansaban para tomar agüita y seguían golpeándose. Y vemos que un hombre es esencial, depende del hombre en la familia. Si está un lastre arrastrando como hombre, no valdría para nada. Pero vemos que fue muy importante, inclusive para Dolores Cacuango, su esposo Luis, que la apoye, no que le diga, no, tú te quedas en la casa, las mujeres tienen que cocinar y solamente limpiar. Entonces vemos que esos derechos que ella están peleando lo hacían por algo. Ahora podemos ver, yo lo compruebo, de que los indígenas tienen sus tierras porque en el siglo XX comenzaron a dar escrituras y ellos comenzaron a decir de dónde a dónde son de ellos. Y hay estas mingas que son prácticamente obligatorias, pero que las personas no van por obligación, sino por el gusto de trabajar la tierra. Entonces, si Katy es de una comunidad, Jo es de otra comunidad, y Elaine es el extranjero, le manda expulsando del desierto, es de otra comunidad, y sembramos papas, y a los 4, 5, 6 meses
vamos todos otra vez a cosechar y compartimos. Eso se llama Pambamesa. Entonces hay esta unión que fundaron Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña. Dieron su vida para que los indígenas tengan derechos, compartir la comida con los tuyos. Entonces vemos que es muy importante también saber el español, porque lastimosamente el español es el idioma que se habla aquí. Deberíamos los tres hablar quichua, pero no lo hacemos. Y eso que es nuestro, de raíz. Nuestro idioma debería ser. Original, de origen. Pero no lo hacen. Ciertamente Rafael Correa sí como que tuvo esta iniciativa de que enseñen quichua. A mí nunca me tocó. De hecho, como yo de Cayambe debería hablar quichua. Sí, no. Aparte de que mi alcalde, Guillermo Churuchumbi, de Pesillo, puso el pares Chuyay. Le cambió al español, le puso quichua. El único que me sé en quichua. Pares Chuyay. Y sí es bueno poner, porque está el español y está el quichua arriba. Entonces, es una buena iniciativa, sí, pero vemos que con el avance de las tecnologías, ya no, el español no es necesario inclusive. Tenemos que hablar que inglés. ¿Qué te enseñan en la universidad de inglés? Porque ese es el idioma oficial de la ciencia. Entonces, sí es un tanto paradójico, pero Dolores Cacuango también fundó el sindicato agrícola. También se podría decir que hizo esto de la huelga popular. Ahora cuando vemos que derrocan a un presidente, esa huelga antes no había. ¿Y quiénes derrocan a los presidentes? No son los de la ciudad de Guayaquil, no son de la ciudad de Quito, la ciudad de Quito, son los indígenas. Que vienen acá, convocan y recientemente fue el de Lenin, pues que quemaron, pasaron como un mes ahí acampando, porque por sus derechos. La materia prima del Ecuador, principalmente monetario, ¿qué es? El petróleo. ¿De dónde sacan? De la Amazonía y destruyen sus tierras. Entonces vemos que esos derechos que ellas pelearon ahora se están violando. Entonces, como mujeres, como hombres de una comunidad, tenemos que hacer respetar sus derechos. Cierto es. Entonces sí fue esto de que los paros, ahora muy, muy comunes, antes no había. Y los primeros que iniciaron fueron los indígenas. Entonces hay que agradecer, gracias, joven, no es cierto, yo soy indígena. Gracias, Tránsito. También fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios, que ahora vemos que se segregan en diferentes, depende de la comunidad, si es de la sierra, oriente o costa, que tienen sus diferentes nombres, sus diferentes banderas, pero a la final se juntan para una lucha, como hicieron casi derrocar a Lenin. Me quemaron la Contraloría, ¿no es cierto? Ella mismo está. Sí, o sea, esa berraquera, como se diría, de las mujeres que se vio hoy, hace 2 años, creo que fue hace 2 años, la huelga, así mismo. El niño a la izquierda y el otro cargado. No sé si vieron las imágenes, y así iban caminando. A lo mismo que como Dolores hace casi 50 años atrás. Y ellos iban en grupos caminando de donde estaban, de sus comunas a Quito. Y cuando Lenin se vino a Guayaquil, también caminaron, no cogieron transbordos, no cogieron buses. ¿Por qué no les mandaron sacarlo? Culpa de los guayaquileños. No. Entonces comienzan estas protestas, vemos que ya es común. Lenin dijo que los mandaron los carabineros, se les llamaba al ejército, los mandaron a matar. Las luchas de los indígenas eran con palos, con azadones y con picos. Pero vemos que el ejército venía, que fue exactamente el presidente Ayora que mandó a sublevar a estas rebeliones, que así lo llamaron, con armas. Fue una masacre. Vemos que quedaron heridos, muchos muertos, y las mamás con hijos huérfanos ahí. Entonces debió ser muy triste y doloroso. Claro, Dolores fue para la cárcel, Tránsito se salvó. Y Dolores en la cárcel, sus niños en casa con el papá. Entonces sí fue, aparte también les quemaron las casas.
Los guasipungos. Exactamente. Guasipungos. Que son tipos, es adobe, el adobe es tierra literal. Tú haces lodo y se seca eso con paja. Y eso les quemaron cosechas. No tenían dónde vivir, no tenían qué comer y sus esposos muertos. Y sus hijos. Muchos de ellos también murieron. Entonces vemos que esas luchas que parecen de cómics, de Disney, de producciones de Hollywood, fueron reales. Entonces por eso este podcast de saber quién es Dolores Cacuango, quién es Tránsito Amaguaña, pero qué hicieron, para que hoy nosotros podamos decir sí, tomarse un helado aquí en el malecón. Antes no se podía hacer eso. No sé si existía el helado en ese tiempo, yo creo que no. Pero en la sierra hace mucho frío, la verdad, para un helado. Y comen helado en la sierra. O sea, sí, pero no. En ese tiempo nada. Dolores Cacuango viajó alrededor de 85 veces a Quito, un recorrido de 70 kilómetros alrededor, poco más, poco menos, de Olmedo a Quito, 70 kilómetros a pie, sin zapatos Nike, sin zapatos Adidas, sin coger un bus de acá, luego hago transbordo o me voy en vuelo a Quito, no, a pie. ¿Para qué? Exigir justicia. No estaban pidiendo que le regalen nada, estaban pidiendo los derechos de personas, de seres humanos, que nos dejen en paz. Entonces hay personas que se estaban haciendo ricas A costa de los indígenas. y poniéndoles de esclavos en sus propias tierras. Entonces vemos que Dolores Cacuango comienza a exigir justicia, nada más, déjenos en paz, déjenos trabajar, déjenos vivir. Entonces se organizaron y lucharon. Y con esto de las escuelas bilingües, principalmente vinieron profesores a enseñar no español como tal, sino enseñar quichua. Porque el hecho de que hablaran quichua, no sabían escribir el quichua, o sea, lo mismo que nada. Entonces era importante saber, y también matemáticas como es, pero en Dolores Cacuango los presidentes que comenzaron a cerrar eso, porque no era bien visto de que el esclavo sepa cosas. Entonces se rompía la barrera de la ignorancia el y status se quo. destapaba los derechos que tenían, los pocos derechos que le dejó Loya Fabra. Si tenían educación, ok, tenemos esto, hay que reclamarlo, pero por eso les servía más que estén ignorantes. Entonces muchas veces estas luchas estas protestas se lograron escuchar, pero les engañaban como haciéndoles firmar papeles, diciéndoles que son esclavos otra vez. Y 2 veces quisieron que el sacerdote pagarle a Tránsito y a Dolores, y ellas lo rechazaron. La propia religión que se supone que es para servir, que es para ayudar, no es para esclavizar, sino para liberar, lo hicieron mal. Fueron corruptos, fueron parte del problema. Entonces vemos que intentaron estos curas, no diremos nombres porque tampoco me acuerdo, sobornar con dinero. Toma tantos sucres, antes no había dólares, así de viejos estamos. 5 sucres. 5 sucres para que dejen de protestar. ¿Y qué dijo Tránsito? Claro que en él. Entonces, con 5 sucres no se come ni se vive. Podrías comer ese día. Y el resto de días. Exactamente, con tus hijos. Dolores antes tenía 9, pero sobrevivió 1. Ese dolor de perder un hijo. Horrible. No un hijo, 2, 3, 9, 4, 5, 8. 8 hijos. Entonces debe ser difícil para una mujer. Tú a darle a luz y verle morir. Claro, porque tú no es que das parte de tu vida al dar ese niño. Lo amamantas, lo ves crecer, lo crías, literalmente. Son años que al igual que una planta tú le dedicas tiempo y que te lo arranque de raíz como fueron sus hijos, fueron sus tierras, sus derechos, fueron el dolor que les motivó a hacer estos movimientos para crear una justicia. A luchar por todos, Por no la por comunidad. algunos. Exactamente. Entonces vemos que Tránsito Amaguaña fue su sucesora. Dolores Cacuango fue primero, 1881, ella murió en 1971, y Tránsito nace en 1909 y muere en el 2009. Hay donde ella vivía, no se murió. Hay un museo, hay también una pirámide donde van a ofrecer
ofrendas, que principalmente es comida, verduras o frutas, flores también hay, en memoria de ella. Y ahora si nosotros vamos a Pesillo, si vamos a Olmedo, sí hay ciertos bustos en Cayambe también de representación de quiénes son estas mujeres, pero de Cayambe. Todo gira alrededor de Cayambe. Si vamos más abajo, vamos a Otavalo, ya como se va perdiendo, y Ibarra ya nada, ya no hablan español, ya hablan colombiano. Quito peor, aquí en Guayaquil peor. Uy, aquí. Y todo lo que nosotros ahora podemos gozar, no somos indígenas de nuevo. Deberíamos serlo, pero no. Soy Somos blanco. mestizos. Sí, se nota bastante. Entonces, sí es difícil hacer una recolección de lo que hicieron estas personas por nosotros, porque ciertamente, bueno, yo no he esclavizado a nadie, pero sí fueron los mestizos, como dice Len. Entonces, Tránsito Maguaña también viajó, pasó caminando allá a Quito a seguir luchando. Lo que Dolores inició, hay una frase que ella dice, Dolores Cacuango, que dice: si muero, muero, pero otros han de seguir, han de continuar. Y como ella vinieron otros más. Y otra representante muy fuerte también es Tránsito Maguaña, que siguió el legado de Dolores Cacuango. Lastimosamente, como dijimos, no con un esposo ejemplar, porque la golpeaba, la humillaba, pero aún así ella seguía luchando, con o sin esposo. Entonces, primera lección, saber escoger un buen esposo. Y si ya metieron la pata, lo siento mucho, existe el divorcio. Yo considero que aprovechando los recursos que ya tenemos y por los que abogamos, hay que aprovecharlos y estudiar historia. No solo para no repetir la historia en lo que es el presente, sino para mantener un futuro para la nueva generación. Si hay algo por el que luchar que sea justo, pero ya no de lo mismo de antes, sino que algo nuevo, algo para el mejor. No ir del retroceso, cayendo en las mismas piedras, creyendo en los mismos banqueros, ¿no es cierto? Katy, últimas palabras. En sí hay que dejar un legado para que nuestros hijos, nuestros nietos futuros vean lo que hizo estas grandes dos mujeres, ¿no? Que lucharon por un pueblo, por una liberación. Entonces igual hay que seguir luchando día a día por nuestros derechos de toda la humanidad, el pueblo ecuatoriano. Luego vienen los sabidos y otras querer repetir la historia. Sí, no hay que dejar De que repetir. sean esclavos. Inclusive pueden haber derechos, pero buscan las personas la manera de ley buscar un trabajo y no le voy a asegurar. Es un derecho que te aseguren. Un derecho que antes no tenías, ni siquiera podías trabajar. Entonces vemos que estas dos mujeres fueron importantes, inclusive cuando no las conocemos. Por eso creo que pertinente y harto importante que estas clases que nos mandan de tarea de investigar personajes históricos y no muy lejanos, porque no pasó hace 100 años, 200 años o 2000 años atrás. Fueron luchas de 1881, 1971, 1909. Fueron luchas recientes, menos de 30, 40 años esto se vivía. Entonces es importante, como dije, para no caer en los mismos errores, leer, importante, no ver solo videos de memes ahí, o de gatitos peleándose. O videos de resúmenes del resumen. Del resumen. Del resumen. Y luego sale ahí una compra Coca-Cola. Entonces, sí, Y aprender más de lo nuestro, porque siempre aprendemos lo de afuera, lo gringo. lo gringo, De y que no yo sabemos como solo nada. KFC o McDonald's, Sí, o yo solo visto Nike. O nos vestimos de culturas, pero de afuera, de afuera y no lo no de adentro. de la adentro. Como O- Carolina Herrera o Avon. Sí. Solo Avon es de Colombia. Ahí va. Yambal es de Colombia. Yambal es de Colombia. No tengo idea. Avon será de aquí. Consumo lo nacional. Póngase en el chote. En Como- el pelo. Como los del Oriente. Así es, ¿no? Entonces bueno, este fue nuestro podcast de pueblos originarios, que vamos como 29 minutos. Y profe, pónganos 10.
Si desean más información, por favor, Correcto. están los libros, está todo En la internet. biblioteca de la Universidad de las Artes hay muchos libros. Bye.